Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase con el tema de hoy, que va a ser la comunicación de crisis. ¿Pueden verlo ahí? Sí, sí se ve. Ok. Entonces vamos a ver la que es la comunicación de crisis y cómo enfrentar las crisis. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tipo de crisis, verdad? ¿Cómo me preparo yo para una crisis que no sé ni cuándo llegará, ni de qué tema abarcará? Pero esa es la magia de la comunicación, ¿verdad? Entonces, primero miremos qué es crisis, ¿verdad? Entonces, es un cambio repentino entre dos situaciones. Un cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de cualquier situación, organización, institución o empresa. Oiga bien esto, un cambio que pone en peligro la imagen. Recordémonos nosotros que el objetivo principal del comunicador, del director de comunicación, es crear una buena imagen de la institución, de la empresa. Entonces, cambios repentinos ponen en peligro nuestra imagen, ¿verdad? Y se van a caracterizar fundamentalmente como la ruptura de dicho equilibrio, un fenómeno grave que, sin embargo, se considera normal, ya que está ligado al funcionamiento cotidiano de cualquier organización. Ojo, se considera normal. Las crisis son normales. Es natural. Siempre va a haber, si no una, va a haber otra y cada cierto tiempo van a aparecer crisis, ¿verdad? Es un fenómeno grave, eso sí, es peligroso, grave, pero es normal. En cualquier lugar, en cualquier organización, de pronto hay crisis, ¿verdad? Y que es algo súbito e inesperado entre ambas situaciones, la anterior y la posterior, es decir, rompe el equilibrio, ¿verdad? Frente a lo cual la empresa tendrá que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno como organización y externo como institución ante todos sus posibles públicos. Es decir, una crisis va a poner a prueba a la institución, ¿verdad? Va a comprometer su imagen. Entonces hay que actuar de inmediato. Pero la crisis no solo requiere que se actúe de inmediato, sino que se tenga planificado antes cómo se va a actuar, ¿verdad? Entonces, la crisis será entonces toda variación súbita de un acontecimiento constante, ¿verdad? Es una variación, un cambio súbito, ¿verdad? De un acontecimiento que es constante, que nunca se detiene, ¿verdad? Entonces, la comunicación de crisis, el conjunto de técnicas de comunicación destinadas a gestionar tales situaciones de ruptura de equilibrio. Son el conjunto de técnicas de comunicación, ¿verdad? Oiga bien, una cosa importante, la crisis la sufre la empresa. Nosotros tenemos que tener una comunicación de crisis para comunicarla, no para resolverla. Resolverla la tendrá que resolver la gerencia general o el consejo directivo o la junta de accionistas, etcétera. Pero nosotros como comunicadores tenemos el deber de comunicar la crisis, ¿verdad? Entonces debe tomarse en cuenta el riesgo de descrédito generalizado que corre la empresa u organización en cuestión. Una crisis nos puede traer descrédito, ya sea por parte de los propios medios de comunicación, líderes de opinión, consumidores, distribuidores, los propios clientes o el público en general. Hay instituciones que se mantienen en crisis siempre. Vea usted el caso de la Policía Nacional, ¿verdad? A cada rato salen videos de policías pidiendo sobornos.
Eso es crisis. Esa es una institución que se mantiene en constante crisis. Entonces su comunicación debe ser comunicación de crisis, ¿verdad? Las empresas mineras, por ejemplo, ¿verdad? Es una crisis constante por los enfrentamientos que se mantienen con los pobladores, con los medios, con las autoridades, etcétera, ¿verdad? Entonces, son empresas, son instituciones que se mantienen en constante crisis. Y la crisis puede alcanzar a cualquier empresa o institución, por muy pequeña que parezca o que sea, aunque sea una empresa familiar, ¿verdad? Tiene o tendrá, o mejor dicho, ha tenido y tendrá siempre situaciones de crisis. Entonces, el principal objetivo a la hora de aprender a gestionar la comunicación, es decir, a comunicar ante una ruptura de este tipo, ante una crisis de este tipo, es el de buscar el freno a la crisis a la mayor brevedad, es decir, detenerla, pararla inmediatamente, lo más rápido que se pueda, y hacerse con el control de la información, es decir, toda la información se va a centrar. Voy a tomar el control de la información. Nada se dice si no pasa por acá, ¿verdad? Para no aumentar la crisis, toda la información que se va a proporcionar tiene que ser controlada, supervisada, a manera de reducir al máximo la pérdida de crédito y de capital en imagen por parte de la empresa. Es decir, no es que cada quien vaya a empezar a hablar por su parte. No, momentito, hay crisis. Aquí se para todo y toda la información se centra y se controla, se supervisa. Nadie puede hablar a menos que sea esta persona, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver eso más adelante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Yo tengo, bueno, no es una duda, sino que más que todo es un comentario como, o sea, por ejemplo, nosotros, bueno, en la empresa en la que yo trabajo, por así decirlo, que es de la que yo puedo hablar, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque usted al principio del curso mencionaba de que en las instituciones municipales no hay oficina de comunicación, sino que el de recursos humanos es el que se encarga de todo, ¿verdad? Dije que en muchas instituciones suele suceder eso, incluso Ajá, sí, en el sí, sí. sector empresarial, ¿verdad? En el sector privado. Sí, 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 efectivamente. Entonces, fíjese que yo lo aplico por lo menos con la institución en la que yo trabajo y efectivamente, o sea, todo este proceso e incluso por lo menos ahorita de lo de la manejar la crisis, ¿verdad? Lo hace el de recursos humanos, no un encargado de comunicación y así. Pero fíjese que cuando hablábamos de la comunicación interna, ¿verdad? Que era la de dar el mensaje y todo, noté yo varias fallas con respecto a la comunicación de la empresa, porque sí no es, en algunas veces no es clara o la información no es tan concreta y pues por la misma verdad que la oficina tiene más responsabilidades aparte de la comunicación, la oficina tiende a ser un poco sobrecargada de trabajo. Entonces, yo considero que así como en este caso, lo ideal sería que contara con la propia oficina, ¿verdad? Por supuesto, y es parte de lo devaluado que está las ciencias de la comunicación en general ante las instituciones y empresas, ¿verdad? Máxima en aquellas instituciones todavía, digamos, pequeñas, digamos, ¿verdad? Algunas municipalidades, algunas gobernaciones o empresas pequeñas que no confían en la comunicación, no la desconocen, no saben cómo es algo dinámico, ¿verdad? Que se lleva día a día. Muchas veces no ven la necesidad, ¿verdad? Creen que son capaces de hacer todo ellos. Y entonces delegan esas funciones a otras dependencias, en este caso a recursos humanos, que a recursos humanos se le facilita porque cuenta con la base de datos de todos los empleados, ¿verdad?
esa base de datos debería de compartirla, por supuesto, con el Departamento de Comunicación Social. Pero como siempre existen recelos, pues muchas veces no lo hacen y otras veces el comunicador tampoco hace valer sus derechos. Pues él lo que ve es un trabajo menos, ¿verdad? Mejor que lo hagan ellos. Y se quedan así las cosas. En otros casos el comunicador es un patojo chispudo, ¿verdad? Que contrataron, que sabe tomar fotos, que sabe tomar videos en el teléfono, que pone la tarima, pone el micrófono, sube las fotos a las redes sociales. Y esa es su labor de comunicación, ¿verdad? Es algo totalmente devaluado. Y que los resultados así serán entonces, ¿verdad? Si yo invierto poco en comunicación, mis resultados van a ser pobres, ¿verdad? Así es. Si yo contrato a un profesional, otra cosa será. Me va a manejar la comunicación de manera integral y no solo subir fotos a las redes, que eso cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Algún comentario? Sí, gracias. E incluso efectivamente, como usted lo menciona, cuando mencionan la oficina de comunicación, es el muchacho que anda tomando fotos y maneja la página de Facebook. Sí, vieran en una municipalidad, cuando no había actos, si no había que tomar fotos, si no había nada, hacía mandados, ¿verdad? Un patojo lo mandaban, vaya a tal lado, vaya a tal otro, haciendo mandados, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una realidad que nos toca cambiar a nosotros los comunicadores, ¿verdad? Entonces, las características de la crisis, ¿verdad? La primera es sorpresa. Ninguna crisis puede ser anticipada, ¿verdad? Nos cae de sorpresa cuando nadie la esperaba, ¿verdad? Tiene un carácter único, es decir, las mismas causas jamás producirán el mismo efecto. Si hoy se dio una crisis por estas causas, el año entrante o dentro de 5 años, esas mismas causas pueden producir otra crisis diferente, ¿verdad? Aunque tenga las mismas causas, ya es otro momento. Entonces, cambian los efectos, ¿verdad? No siempre van a ser los mismos efectos, aunque las causas sean siempre las mismas, ¿verdad? Es decir, digamos, en las empresas mineras, es el no haber hecho una consulta entre los vecinos, entre los pobladores, el contaminar el ambiente, son causas que les generan crisis. Pero a veces son crisis pequeñas y a veces puede explotar eso y volverse una crisis incluso nacional, ¿verdad? Porque pues el que estén contaminando mi ambiente y me estén afectando, que lo vivo un año, pues no es lo mismo que si lo vivo 5 años. A los 5 años puede ser que mi reacción sea diferente, más violenta, por ejemplo, aunque las causas sigan siendo las mismas, ¿verdad? La otra característica es situación de urgencia. Hay que reaccionar con celeridad, ¿verdad? Si es una urgencia, todo hay que hacerlo con celeridad, especialmente cuando los medios tratan la información en tiempo real. Ahora en Internet, ustedes saben que en tiempo real se está transmitiendo la información, entonces nuestra reacción tiene que ser también inmediata, ¿verdad? Y en este contexto el rumor no tarda en aparecer, ¿verdad? Eso es casi de inmediato. Entonces la consigna es ganar todo el tiempo posible, actuar de inmediato, ¿verdad? La otra es desestabilización. Se exigen hechos brutos, es decir, se busca información candente y eso provoca que los instrumentos habituales de comunicación sean inútiles. Es decir, nosotros en una institución, en una empresa, tenemos nuestros instrumentos habituales de comunicación, ¿verdad? Los fulanitos, que es el encargado de prensa, se comunica con ellos, les manda boletines. En una situación de crisis donde los medios están buscando lo último, les surge información, información, como dice aquí, candente, eso hace que nuestros medios, nuestras herramientas habituales, nuestros instrumentos,
no den para sí, ¿verdad? Colapsen, no nos son útiles en ese momento, ¿verdad? Entonces es un factor de desestabilización, ¿verdad? Ya no podemos seguir usando esos mismos medios, esos mismos instrumentos habituales. Eso desestabiliza. Entonces habrá que modificarlos. Y además también las formas de comunicación. En el momento de una crisis, y llegan los periodistas, tenemos que decirles en un momento, se está preparando un comunicado y se les va a repartir. Ahorita no hay conferencia de prensa, no hay, ¿verdad? No hay información, tendrán que esperar, etcétera, ¿verdad? Y el descenso de la calidad de la información. Esto provoca, lo anterior, provoca que haya un descenso en la calidad de información y va a generar rumores. Que de repente les digamos, los tenemos acostumbrados a gestionarles de inmediato la información y de pronto no hay, eso va a generar rumores, va a generar especulación, ¿verdad? Ante todo esto tenemos que estar nosotros preparados. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces veamos, hay crisis internas y hay crisis externas. Las primeras, es decir, las crisis internas van a aludir a lo pernicioso, a los perniciosos rumores, a los chismes, a las especulaciones, pugnas internas entre los distintos departamentos, acoso laboral, movimientos de personal. Todo eso nos puede producir crisis internas, ¿verdad? De repente un jefe que era muy querido por los empleados, pues tuvo que ser despedido o tuvo que ser removido. Si es en el sector público, la cosa es muy difícil, ¿verdad? Inmediatamente puede brincar el sindicato, etcétera. Entonces esas son crisis internas, ¿verdad? Hay crisis y las crisis internas, no crean ustedes que son tan raras. Yo recuerdo muy bien en el tiempo de que era presidente Vinicio Cerezo, había una muy famosa panel blanca que en ella secuestraban a la gente y los desaparecían y los mataban. Y era muy famosa ya la panel blanca, ¿verdad? Y resulta que la panel blanca era parte de los mecanismos de represión que tenía en ese tiempo la Guardia de Hacienda, así se llamaba una policía que había aquí en Guatemala, Guardia de Hacienda, que se encargaba de combatir el contrabando, ¿verdad? Entonces ellos manejaban esa panel blanca y en una de esas la Policía Nacional los captura y los pone ante las cámaras y todo. Y al nomás capturarlos, la Guardia de Hacienda sacó a todos sus elementos y rodeó el segundo cuerpo de la policía allá en la capital, que queda allá por la iglesia La Merced, si alguien conoce en la zona 1. Y salieron los policías con sus armas y rifles de apuntarse y una crisis tremendísima, ¿verdad? Tuvo que intervenir el presidente y etcétera. Lo demás es historia, ¿verdad? Pero imagínense ustedes a qué extremo llegó una crisis interna en un gobierno, ¿verdad? Entonces, también existen crisis externas que se refieren cuando esa pugna rebasa las fronteras de la institución e introduce otros actores, ¿verdad? Que se meten a esas crisis. Entonces, sin importar la procedencia de la crisis, ya sea interna o externa, hay que diferenciarlas con claridad, cuáles son los riesgos que hay que asumir y si estos son de fácil o difícil anticipación de cara a resolver la crisis, ¿verdad? Yo creo que alguien tiene su micrófono encendido, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Sheila. Bueno, entonces
Clasificación de las crisis, ¿verdad? Exógeno, es decir, externa, ¿verdad? Ataca en el primer momento a la imagen de la empresa. Eso es lo primero que se ve afectado, la imagen de la empresa. Posteriormente se extiende a lo interno de la institución a gran velocidad, ¿verdad? Es decir, la crisis empieza afuera e inmediatamente contamina a los trabajadores. Inmediatamente empieza la crisis a especularse a lo interno, ¿verdad? Entonces, ojo, porque entonces el manejo de la crisis no debe ser solo hacia afuera, sino que también hacia adentro. Nuestros trabajadores, nuestros colaboradores tienen que estar muy bien enterados de lo que está pasando, porque ellos son factores de multiplicación. Es decir, él llega a su casa y cuenta a su familia, la señora le cuenta a la vecina, a la señora de la tienda, a los del mercado, los hijos a los amigos, y así se va propagando. Y si él está desinformado, lo único que va a generar es que la crisis se agrave, ¿verdad? Y endógeno, es decir, hacia adentro, ataca la cohesión interna de la organización, ¿verdad? Los empleados empiezan a desconfiar entre sí mismos y después se extiende a los públicos internos, imputando incluso a actores que han participado como simples testigos o que han sido señalados por los medios. Es decir, rebasa los límites de la empresa. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo considero que el tema es bastante claro, Lick. Entonces, lo que nosotros... ¿Perdón? Hablo por mí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos una crisis, antes de que se produzca la crisis, cuando nosotros estamos elaborando nuestro plan integral de comunicación, ¿verdad? Nuestro PESI, lo que tenemos que hacer es planificar la comunicación de crisis. Es decir, ¿qué vamos a hacer a la hora que se presente una crisis? ¿Nos vamos a quedar esperando a reaccionar o tenemos que actuar antes? ¿Verdad? Tenemos que planificar. ¿Qué tenemos que planificar? Primero, la centralización de la información. Entonces, como primer punto, desde principio de año, tiene que quedar confirmado un comité de crisis. Esto es 3 personas. Pueden ser más, pero entre más personas, más difícil es después la toma de decisiones. 3 personas es lo recomendable, pero queda criterio al final del cabo la mayor autoridad de la empresa, ¿verdad? La propuesta del comunicador debe ser 3 personas, ¿verdad? Para formar el comité de crisis. De entre esas personas, entre esas 3 personas o las que se nombren, tiene que estar el jefe, el director de comunicación social, ¿verdad? Su participación en ese comité es obligada. Y este comité va a centralizar la información. Nadie más en la empresa o en la institución van a hablar más que estas 3 personas, ¿verdad? Y estas 3 personas van a tener su plan de comunicación, que lo tenemos que tener elaborado, ¿verdad? Tener una base de datos de los medios de comunicación, la facilidad de convocarlos de inmediato, etcétera. En la próxima clase vamos a ver el manual que tenemos que elaborar como parte de nuestra labor como comunicador de comunicación de crisis. Esto es, cómo comunicar la crisis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Y con respecto a, yo sé que es para en la siguiente clase nos va a explicar, ¿verdad? Pero solo para irme dando como una idea, el manual que vamos a realizar va a ser completo, ¿verdad? Desde los puntos que hemos venido viendo, desde la planeación y el proceso y todo esto, para llegar a consolidar, por así decirlo, cómo funciona la oficina de comunicación. No, no. El manual de crisis es un manual que nosotros preparamos con antelación para actuar para que nos sirva de guía a la hora que se presente una crisis. Se podría decir que, perdón, viene a ser así como las políticas de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que es anticiparnos a los hechos de lo que pueda suceder. Exacto, exacto. Digamos que en comunicación corporativa tenemos que hacer nuestro manual de comunicación corporativa, en donde se dice cómo van a ser el logo, los colores, el membrete, todo lo que va a conformar y va a producir después la imagen, ¿verdad? Es un manual que nosotros tenemos que hacer y ahí lo tenemos. También este es un manual de crisis, ¿verdad? Que van a estar los pasos que tenemos que dar a la hora de una crisis, sin importar qué crisis sea, ¿verdad? Entonces son cosas generales, un manual general de acciones generales para actuar al momento de que se presente una crisis. ¿Me explico, Sabrina? Sí, Lick. O sea, este es más general, mientras que cuando hablábamos de lo otro de las políticas es un poquito más específico. Las políticas son en general de la institución que rigen siempre. Este manual nosotros lo vamos a usar cuando se presente una crisis. Sí, Lick, muchísimas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Bueno, entonces la dejamos aquí. Solo les pido favor, vamos a dejar de grabar.